Buenos días de nuevo. Quería hablar hoy de un tema que a mí me parece importante. No solo a mí, sino que hoy todos los psicólogos, que hay uno, y motivadores y conferenciantes que intentan ayudar a la gente a sacar lo mejor de sí mismos, pues hablan de la actitud y el carácter, ¿no? Yo considero que la actitud, que me corrija aquí el psicólogo, es fruto del carácter que uno ha desarrollado, ¿no? Tener un buen carácter es fundamental en la vida para tener éxito. Para un cristiano tener éxito, yo lo resumo en dos cosas: ser útil a la sociedad y salvarse. Esa sería tener éxito para un cristiano. Quizás para otros, tener éxito sea ser el mejor jugador del mundo o salir en la televisión o ser multimillonario. Para un cristiano, sin renunciar a otras cosas, pero básicamente esos dos principios: ser útil a la sociedad, ser una bendición allá donde estés y ser salvo. Y el carácter es fundamental para conseguir eso. De hecho, dice el Espíritu Profecía, Elena White, en una de sus citas, que el carácter es lo único que el ser humano se llevará al cielo. Todo lo demás se queda aquí. Todo. Al nacer, yo entiendo que nacemos sin carácter. Algunos padres a veces, cuando ven a su hijo gritar, reír, exigir, y dicen: oye, ya tiene un carácter. Yo creo que en ese momento, y que me corrijan, lo que tiene el bebé es un instinto de supervivencia. Quiere algo y lo exige. Tiene hambre y llora por comida. Le duele algo y llora porque ¿verdad? Algo le gusta, se ríe. Pero ahí empieza a formarse el carácter. Y él va aprendiendo desde niño cómo conseguir sus objetivos. Porque el carácter es, de alguna manera, lo que nos lleva a conseguir los objetivos que nos planteamos. Y ahí tendrá el ser humano una lucha ya toda su vida. Va aprendiendo según sus padres y en la época y la cultura, en el país donde viva, pues una ética y unos principios que le ayudarán a sobrevivir y a sobresalir también en el lugar donde se haya criado. Y esos principios pues se los van educando, se los van enseñando pues sus padres, en la escuela, los mayores. En los pueblos pequeños, de alguna manera, todos contribuyen un poco a educar a los niños. Algunos bien y otros mal, pero todos de alguna manera tratan de colaborar. Y ese es el proceso. A regañadientes muchas veces el niño pues va cediendo y va aprendiendo. Y al nacer de nuevo, es decir, al conocer a Cristo, al conocer la palabra de Dios y nacer de nuevo, pues uno aprende nuevos principios. Y a veces pueden incluso chocar con los que tenía o con la forma de ver las cosas que tenía anteriormente. Y en algunos puntos tendrá que rectificar y en otros fortalecerlos. Y ese para conseguir los objetivos que un cristiano se plantea: ser una bendición allá donde esté y ser salvo. Porque para eso hemos nacido de nuevo, no para otra cosa. El asunto es cómo cambiar el carácter si tu carácter descubres que no es el adecuado, no te ayuda a conseguir los objetivos que quieres. No es fácil, según los psicólogos, según los entendidos. Ahora, para un cristiano tiene una ayuda extraordinaria y es la gracia de Dios. Con la gracia de Dios podemos afirmar sin duda ninguna que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el que cree, todo es posible. Y hay que seguir unos pasos, lógicamente, para cambiar el carácter. Pero lo primero sería orar a Dios: quiero mejorar mi carácter, quiero tener un carácter conforme a tu voluntad, un carácter pacificador, un carácter que atraiga a las personas a ti, un carácter que ayude a que los que están en la iglesia sigan permaneciendo en ella y los que pues no lo son se interesen y como mínimo
tengan simpatía por nosotros, ¿verdad? Y esa es la gracia de Dios. ¿Qué nos ayuda? Pues los hábitos. Los hábitos son fundamentales. A todos los niños, todos nosotros enseñamos hábitos. De comer, de limpiarse, de higiene, de todo tipo. Muchos de esos hábitos los seguimos. Los adventistas los seguimos. En la salud, en la limpieza, en la higiene, en el dormir, en el deporte. Si alguno no lo practica, que sepa que es muy importante para conseguir otros objetivos y cambiar otros hábitos, porque hace falta también esa fuerza física. Los hábitos son los que nos ayudan a cambiar. Uno puede tener, por ejemplo, el hábito de haber mentido siempre. Yo he conocido gente que mentía y siempre estaba contando mentiras. ¿Puede uno dejar de mentir? Sí, si se lo propone y deja de mentir, deja de ser mentiroso. Cuando un pecador deja de pecar, deja de ser pecador, pasa a ser un hijo de Dios. Cada vez que se arrepiente, deja de ser un pecador. Cada vez que uno deja de mentir y ya deja ese hábito y ahora coge el hábito de decir la verdad, se convierte en una persona fiable. Una persona puede ser muy discutidora, siempre está discutiendo con todo el mundo. Se plantea dejar de discutir porque eso no le lleva a ningún sitio, solo hace enemistarse con unos y otros, ¿verdad? Pues pasa a ser una persona razonable y una persona con la que la gente quiere hablar y dialogar y contrastar pensamientos e ideas. El ladrón deja de robar. Cuando deja ese hábito, deja de ser un ladrón. Yo lo comparo como al ser vegetariano. Uno puede haber sido muy comedor de carne, ¿verdad? Pero un día dice, no voy a comer más carne, es vegetariano. Desde ese momento en adelante es un vegetariano. Ha cambiado. Su vida está cambiando. Tomó la decisión por la fe, porque quería ser mejor, ¿no? Porque Dios le inspiró a eso. Y a partir de ahí hay un cambio. Incluso dice una cita del Espíritu Profecía que he leído anoche, la leí preparando esto, está en Mente, Carácter y Personalidad. Dice que incluso las personas no creyentes, cuando quieren cambiar algún hábito suyo, que ven que es nocivo, que es perjudicial para él y para los demás, y se empeña y lo hace, aun no sabiendo que es la gracia de Dios quien le ha impulsado a él a eso, es el propio Dios quien le está invitando a hacerlo. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Saber siempre que Dios está con todos, que todos somos hijos de Dios. Unos tendremos más luz y otros menos, pero todos somos hijos de Dios y la bendición de Dios llega a todos. Y quiero poner un ejemplo o dos ejemplos de a qué nos pueden llevar los hábitos. Uno de ellos sería Judas. Judas tenía el hábito de la avaricia. Sí, le gustaba recaudar para la obra del Señor, pero claro, algunas monedas iban para su bolsillo. Y cada vez iban más monedas para su bolsillo que las que se quedaban seguramente en la bolsa de la obra de la predicación del Señor, ¿verdad? Porque eso suele pasar con todos. El avaro cada vez es más avaro y cada vez roba más y querrá robar más. ¿A qué le llevó ese hábito? A un carácter destructivo, dañino, y cuando vio a dónde le había llegado aquello, no tuvo ya la capacidad de arrepentirse y se ahorcó. Jacob, su nombre ya indica que era usurpador, ¿verdad? Y ya hacía chanchullos, ¿no? Para conseguir la primogenitura, vio que su hermano venía con hambre y se la cambió por un plato de lentejas. Era un negocio aprovechado. Es decir, de alguna manera yo me aprovecho, este está con hambre, pues voy a sacar tajada, ¿verdad? Después se vistió de su hermano y engañó a su padre. ¿Cuál es la diferencia? Jacob, él se arrepintió y dejó de mentir, pasara lo que pasara. Y a él lo engañaron. Su tío Labán lo engañó, pero él ya no engañó.
pase lo que pase, yo ya no soy un tramposo. Y al cruzar poco antes de aquella noche, quizás la más dura y más bendecida a la vez de Jacob, cuando iban a cruzar el río Jaboc, pues se le aparece el Señor y luchó con él toda la noche. Y el Señor acaba incluso diciéndole, tu nombre ya no será Jacob, será tu nombre Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Él pasa a ser ahora un hombre de éxito. Él ya no es un tramposo, él ahora es un vencedor. Y eso es lo que ocurre con todos los que deciden cambiar, que se convierten en personas de éxito. Y el Señor les pondrá un nombre nuevo, como le puso a Jacob, como le puso a Abraham. Nos pondrá un nombre nuevo, un nombre que nadie conoce. Que nadie conoce quiere decir que nadie más que tú tendrá. Un nombre nuevo, un nombre de éxito. Y ya concluyo, todos nosotros podemos cambiar, todos nosotros podemos mejorar y no tenemos que cansarnos de mejorar. Nadie se ha arrepentido de las mejoras que ha hecho en su vida. Por eso siempre es bueno seguir mejorando, como lo hicieron José, como lo hizo Josué, como lo hicieron Daniel, como lo hicieron Pablo. Tenían un carácter que mostraba respeto, amor por los demás, aunque estuviesen en desacuerdo. Y ese es el objetivo también nuestro, ¿no? Mejorar como personas para ser personas en lo que implica el cristianismo, personas de éxito, personas que son útiles a la sociedad y que serán salvas. Porque ya con esto concluyo, el cielo estará lleno de pecadores. Pecadores porque pecaron. Pero Cristo borró sus pecados y pasan a ser justos. O dicho de otra manera, en el cielo solo habrá justos. Justos porque un día cambiaron el hábito de pecar por el hábito de obedecer a Dios y ser fieles a Dios. Y ya no serán pecadores nunca más. Serán personas justas que por la gracia de Dios merecieron estar allí, aun sin merecerlo. Pero Dios les da ese privilegio y ese don. Y eso es el pensamiento que quería dejar esta mañana, ¿no? Que vale la pena tener un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo demás serán escombros. Pues gracias y esa era mi reflexión para hoy. ¿Sabes? Yo solía decir cuando te preguntan, ¿no? Cuando te haces el planteamiento de qué sería para ti la idea de éxito, yo suelo responder que el éxito sería poder llegar a ser la mejor versión de mí misma y poder estar pues contenta dentro de las circunstancias pues con lo que tengo, de alguna manera mínimamente satisfecha. Pero creo que me voy a anotar el planteamiento de éxito que nos has hecho tú esta mañana, que me parece súper bonito. Por una parte, es que me gusta mucho la idea, ser útil a la sociedad y ser una bendición a los demás, como nos dijiste, y salvarse. Evidentemente, una idea de éxito en esta tierra no sería nada si no nos salváramos y no fuéramos camino de la otra, ¿no? Y nos estemos ya acercando a ese lugar que Jesús nos tiene preparado. Muchas gracias por esta perspectiva, por esta idea. Yo he escuchado tantas veces aquello de que lo único que nos vamos a llevar al cielo va a ser nuestro carácter. Es un proceso que no acaba nunca, ¿no? Y es verdad, de momento y hasta que lleguemos allá hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar y somos todos seres en proceso de construcción. Así que te agradezco la reflexión, que es muy bonita, y me voy a sumar lo de esto, la idea de éxito como ser útil a la sociedad y ser una bendición para los demás, además de salvarme. Me la anoto también para poder responder a esto. Yo quiero ser una persona de éxito. Y de momento hay mucho que hacer. Vamos teniendo pequeños éxitos, ¿sabes? Pero todavía queda mucho que hacer. Es verdad. Bueno, por orden de aparición quiero decir, por aquello también de la lectura psicológica que le podemos hacer a esto de los hábitos y del carácter, Juan Fran, ¿qué te parece lo que nos ha comentado casi? Sí, es un tema tan relevante que nos interpela a a cada uno de nosotros, pero déjame que os diga que nuestro carácter es lo que nos vamos a llevar, pero espero que vuestros caracteres no entren tal y como los tenéis ahora, ni los vuestros ni los míos. Entonces, eso lo hacemos desde los púlpitos y decimos que nuestro carácter va al cielo, pero no va a ir todo el paquete, porque nuestro carácter,
que es la manera de que vamos por la vida, por el mundo, está construida a veces pues como hemos podido, como nos han ido muchas veces las circunstancias y sobre todo construida muchas veces para protegernos, ¿no? Y por eso dentro de ella hay miedos, hay patologías, hay fobias, hay cosas que no nos gustan y eso os aseguro yo que Dios lo va a dejar aquí y también va en el carácter. Por tanto, hay una parte del carácter que Dios pensó en nosotros cuando le dijo a Jeremías, yo ya te pensé antes de que naciera. Eso yo creo que se aplica a cualquiera de nosotros. Esa idea que tenía Dios de nosotros, que es la mejor versión, esa es la que nos vamos a encontrar en el cielo. Así que, en la medida, yo creo que uno de los objetivos que tú lo has dicho, que merece la pena, que es mejorar, es darnos cuenta de eso. Claro que en el país de los ciegos el tuerto es el rey y vamos como tuertos por la vida creyendo que vemos muy bien cuando necesitaríamos auténticas gafas de culo de vaso para poder manejarnos porque seguimos tropezando. Pero ahí estamos. Y yo creo que Dios y Jesús nos dice, sigue caminando, pégate a mí y vas a mejorar. Y eso es un trabajo de toda la vida. De toda la vida. Así es. Sí. Interesante, sí. José Antonio, ¿qué apuntarías? Cuéntanos. Y desmuteate, por favor. A mí me gusta mucho, decía, esta definición que nos ha hecho Casildo de éxito, porque vivimos hoy en día, digamos, en una sociedad en la que el éxito es muy cuantificable en cuanto a logros, en cuanto a posesiones, en cuanto a lo que tienes en vez de lo que eres. Y yo creo que hay muchas personas exitosas que se sienten fracasadas teniendo éxito pleno. Es decir, personas que están al servicio de la sociedad, personas que están al servicio del Señor y que en otros órdenes de cosas de la vida no les va tan bien como, bueno, pues la sociedad cree que les debería ir bien y al final pues puede dar una sensación de falso fracaso cuando son personas exitosas. Sí que me parece estupenda la definición. Simplemente yo diría una cosita más o quitaría una cosita. Quitaría el reflexivo se en salvarse o el nos, salvarnos. Yo creo que es dejarnos que Dios nos salve. Porque nosotros mismos no nos podemos salvar. Hagamos lo que hagamos, no nos podemos salvar. Simplemente lo que tenemos que ser es lo suficientemente humildes, lo suficientemente sumisos para decir, Señor, aquí me tienes, trabaja en mí, es verdad, lo que decía Casildo, la construcción del carácter no es decir, me siento y que el Espíritu Santo me cambie, sino es un proceso de toda una vida, pero al final, por mucho que cambiemos, por mucho que tengamos un carácter de lo más amable, de lo más servicial, de lo más brillante, podríamos decir, al final de todo seguimos siendo trapos de inmundicia. Nuestras obras siguen siendo trapos de inmundicia. Si hay salvación es por la sangre de Jesús. Y sumamos algo más. Decía también Casildo, y enseguida le damos paso a Richard, que nadie se arrepiente de sus mejoras, que es una idea muy interesante también. No solemos arrepentirnos de haber mejorado, ¿no? Porque se supone que el objetivo es mejorar. Y sabes, Casildo, yo me encuentro cantidad de gente a partir de ciertas edades que cree que ya es mayor para cambiar. Hay personas que creen que no tienen posibilidades ya de mejora, que no tienen posibilidades de cambio, que yo soy así y como soy así, pues me voy a tener que quedar así. Y se niegan la posibilidad de mejorar y la posibilidad de evolucionar y la posibilidad de cambiar. Y sabemos que mientras hay vida hay esperanza y mientras tengamos vida tenemos posibilidades de cambiar. No cedamos, ¿no?, a esa, pues en algunos casos también que se cree, ¿no?, tendencia a quedarnos como estamos y a creer que somos demasiado mayores ya para cambiar. Siempre hay posibilidad de transformación y, como tú lo decías también, por medio de la gracia de Dios, que es el que nos cambia, es quien nos ayuda, efectivamente. Richard, ¿cuál sería tu planteamiento? Pues yo no sé si se puede cambiar el carácter. Digo yo que sí. Sé que se puede transformar, se puede mitigar, se puede doblegar, pero me temo yo que si uno es colérico, no va a ser melancólico por más que lo quiera. Podrá mitigar, podrá ceder, podrá someterse, pero uno es como es. Lo que hace falta es
ese carácter reorientarle. Me gusta mucho esa idea del éxito. Los tres lo hemos hablado, pero esa idea de éxito porque, desde luego, en el segundo punto, para ser salvo, uno no puede ser salvo si no es útil para los demás. Eso lo tengo yo claro. Pero a veces se nos olvida que uno puede ser útil para los demás y perderse. ¿Vale? Con lo cual es un fracasado. Pues así es. Sí. Ha sido útil para el resto de las personas, a lo mejor incluso dentro de la iglesia, las has llevado a Cristo. O por su trabajo. O te has perdido, eres un fracasado. Entonces, me gusta esa definición que has dado, desde luego me parece brillante, de lo que es éxito, porque da igual como yo sea. Es verdad, nos has dicho, somos la suma de mi experiencia desde que nací, cómo me han ido criando, cómo me ha influido la sociedad. Yo soy esa suma, pero esa suma no me hace ser así, no puedo moverme. Soy así, ahora puedo transformarme por la gracia de Cristo y puedo mitigar, doblegar, reducir, puedo hacer un Pablo, ¿verdad? Que claro. Pablo era muy colérico y puedo dejar de vivir yo para que viva Cristo en mí, para lograr ser alguien de éxito. Y éxito para los demás y éxito en mi vida, que es igual de importante o más. Me gusta esa idea que nos has dicho. Yo no sé si somos justos, yo no me siento justo. Me siento un pecador rehabilitado, como un día nos decía aquí uno de nuestros oyentes, en proceso de rehabilitación, ¿verdad? Porque hasta que no llegue Jesús y nos haga así un limpión y nos transforme, me temo que llevamos en el ADN todas esas malas formas aprendidas y o aprendemos que somos pecadores rehabilitados o en proceso de rehabilitación, que si no seguimos sometiéndonos bajo la gracia de Cristo puede volver a saltar esa chispa, o a veces nos podemos equivocar pensando ya lo hemos logrado. Y me gusta mucho ese texto del apóstol Pablo de no que lo haya conseguido ya, sino que prosigo para ver si logro asirme a aquello a lo cual fui llamado. Somos pecadores en proceso de rehabilitación. Ya no pecamos, pero que tenemos que tener cuidado. No hemos sido transformados por Jesús. Es un día llegará. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, Juanfra. Yo no quiero en el cielo ser lo que soy aquí. Espero que Jesús me meta un buen limpión, que coja la esencia de lo que soy. Lo que soy es alguien que quiere servirle y que lo haga todo nuevo en mí. Claro. Seguramente, como dice Juanfra y has dicho tú, pues en esa limpieza a lo mejor del carácter queda un 1%. Pero ese 1% a lo mejor es solo que deseamos estar con Cristo y que deseamos ser perfeccionados por Él, ¿verdad? Pues ese 1% es lo suficiente y a lo mejor el 99% del carácter igual lo han tenido que echar a la basura, pero sería lo suficiente. A lo mejor en ese resumen de lo que somos está justamente esa idea de éxito, el que hayamos sido útiles a los demás y el que deseemos que el Señor nos salve, que deseemos estar con Él. Antes de concluir e irnos a la escuela sabática, no querría dejar pasar un matiz. Bueno, hace un momento nos escribía fuera de antena José Antonio la letra de una canción que mucha gente canta y de hecho se cree, ¿no? El aquello de yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Es cierto. Lo que pasa es que esto tiene que ver, a lo mejor, con una pequeña confusión y vamos a concluir, si os parece, con esto, entre el temperamento y el carácter. Y Juanfra, que seguro que tienes la definición cerca, no es lo mismo tener un temperamento sanguíneo que controlar ese temperamento sanguíneo y tener un carácter, ¿no?, que sea menos reactivo y que sea un poco más mesurado, ¿verdad? No es lo mismo temperamento que carácter y a veces lo confundimos, ¿verdad? Tú aludes a las definiciones clásicas que, como esto de la psicología está en constante renovación, ahora os podría decir que hay otros paradigmas que nos llevan por otros recovecos y nos transitan por otras definiciones y por otra manera de abordar el tema de la personalidad. Pero tú defines como a mí me lo enseñaron en la facultad. Es verdad, el temperamento es la carga biológica con la que llegamos aquí y es verdad, la llevas y la heredas y tienes ciertas tendencias. Pero el carácter se une al carácter y el carácter es todo lo que tiene que ver con la interacción con el ambiente, todo aquello que nos va modelando, todo aquello que nos va, los padres, la escuela, todo, y sobre todo por eso es tan importante los primeros años en la infancia, porque junto con el temperamento y el carácter vamos conformando la personalidad. Pero yo te digo que te voy a contradecir, Richard, podemos cambiar.
pero no porque lo diga yo, que soy más listo, sino porque el propio Dios lo dice. Yo he visto gente transformada que no tiene nada que ver con ser cristiano y que no ha puesto a Dios en su vida y ha logrado transformarse y transformar sus rasgos de carácter y temperamento. Pero es que en la propia Biblia hay casos también muy llamativos. Un ejemplo, Pedro. Pedro, cuando estaba con Jesús, era un notas. Era alguien que difícilmente le habríamos dado un cargo en nuestra iglesia. Alguien que dice, ya viene Pedro por ahí. Porque era impulsivo, quería siempre ser el protagonista, sabía más que nadie. Y hay que ver el Pedro de los últimos años, el Pedro de las cartas, el Pedro donde ha dado paso al amor y ha dado paso a dejar que el Espíritu Santo le vaya transformando. ¿Cuánto le llevó? Pues lo veremos seguramente en la escuela sabática. Muchos crisoles, porque eso, claro, la transformación no es ahí. Me acuesto de una manera, me levanto de otra. Desgraciadamente no funciona así. Sería para seguir hablando largo y tendido, pero al menos a modo de reflexión, Casildo, muchas gracias por esta temática que es súper interesante y que además nos recuerda que todos podemos ser gente de éxito y ojalá podamos conseguir éxitos en esta vida, pero sobre todo el éxito de llegar a la venidera, que es lo que deseamos todos también. Muchas gracias por tu reflexión y hasta la próxima. Encantada de poder contar de nuevo contigo y bienvenido una vez más. Bueno, pues enseguida nos vamos a nuestro tiempo de escuela sabática, de escuela de Biblia y ahora os contaremos.